Dios les bendiga, aquí estamos, seguimos en este estudio bíblico de Mateo capítulo 8. Antes de ingresar a este capítulo queremos recopilar unas cositas importantes. Por ejemplo, entendamos que Jesús viene a establecer el reino de Dios. Él dicta las leyes en el Sermón del Monte, pero tenemos que entender que las primeras palabras que el Señor dijo en Mateo capítulo 4 verso 17 dice de la siguiente manera: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Posterior a ello dicta las leyes de dicho reino, del cual Él es el rey y el embajador. Una vez terminado dicha constitución de ese reino en el Sermón del Monte, Él empieza a demostrar los beneficios de dicho reino. Y Él empieza el plan de rescate a la humanidad. Eso quiere decir que Él vendría a salvar este mundo a través de su obra redentora. Pero también forma a sus discípulos, los cuales deberían seguir este mismo sistema, esta misma postura después de que Él se fuera. Es importante entender que en este reino nadie está excluido, ni tampoco este reino se rige con las normas de este mundo. Es un reino de servicio. Este servicio fue una de las principales razones por las que el pueblo de Israel rechazó al Mesías, ya que ellos vivían bajo la opresión romana. Ellos esperaban un Mesías, un rey que los liberara de Roma. Mas Jesús les dice: el que te hiera una mejilla, ponle la otra, y cualquiera que te obligue a llevar carga una milla, ve con él dos. Entonces esto no encajaba con los pensamientos que el pueblo de Israel tenía de su rey. Veremos que existen diferentes reacciones ante este nuevo gobierno, el cual Jesús inició. Las reacciones pueden ser que usted acepte este reino, o que las personas lo aceptaran. Algunas otras dudarían de esto y otras lo negarían. Y es acá donde tienes que ubicarte y preguntarte a ti mismo: ¿cuál es mi postura? ¿Le estoy siguiendo? ¿Lo estoy dudando o simplemente lo rechazo? Y en este contexto iniciaremos con la lectura en el capítulo 8. Dice: Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Quiero que comprenda que cada vez que Jesús hacía un milagro, Él no andaba buscando que lo publicaran ni que lo hicieran famoso, porque Él venía en una obra de sumisión a pagar por el pecado de la gente. Por eso la palabra de Dios dice que no vocearía en las calles. En esta etapa Jesús sabía la misión que traía. Era una misión de rescate. Y aunque venía a demostrar los beneficios de aquel reino y el amor de aquel rey, no le decía a la gente que lo expresaran así mucho, como que lo exaltaran públicamente. Más bien Él decía: vayan allá a los sacerdotes para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra a mi criado y sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace.
Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado desde aquella misma hora. Vamos a dar un par de comentarios breves respecto a lo que acabamos de leer. Lo primero que vemos es que viene un centurión romano, o sea, alguien que no era israelita, y le pide ayuda a Jesús por su criado. Y Jesús dice: yo voy a ir a sanarlo. Pero este hombre entiende que Jesús es una persona que posee autoridad y que solo basta su palabra para que las cosas sucedan. Así como él dice: yo soy un soldado romano y si yo con mi palabra puedo hacer que un soldado haga esto o haga aquello, ¿cuánto más tú? Y a Jesús le maravilla la fe de aquel hombre y le permite que a través de lo que le pidió sea hecho. Pero también hay otra cosa muy importante. El Señor dice acá que vendrían muchos del oriente y del occidente y se sentarían con Abraham, con Isaac y con Jacob. Aquí hay otras cosas muy importantes, que todas las naciones están incluidos en el reino de Dios. El reino de Dios no es exclusivo para el pueblo de Israel, ni solamente los hebreos son los que son llamados al reino de Dios. Mucha gente tiene esta postura y estas ideas. Y entonces creen que si son judíos o hablan hebreo o predican en hebreo o dicen el nombre del Señor solo en hebreo, ellos son parte del remanente de Israel. Pero aquí el mismo Señor Jesús dice que vendrán muchos de las naciones y se sentarán a la misma mesa que Abraham, Isaac y Jacob. Por eso dice que en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Y Jesús, como esa promesa hecha a Abraham, ahora está cumpliendo esto. Seguimos en el verso 14, dice: Jesús sana a la suegra de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahora vemos que después de que Jesús sanó a mucha gente, sanó al leproso, sanó al centurión, al siervo del centurión romano, sanó a la suegra de Pedro y trajeron mucha gente para que él la sanara. Ahora vemos, dice el verso 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Este hombre había visto el poder del Señor. Y mucha gente es así: cuando ve que Dios está obrando en algún lugar o está haciendo algo, se emociona y quiere seguir al Señor. Pero Jesús le dice: las zorras tienen guarida y las aves del cielo tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Eso lo que le está dando a entender es que en este reino, en este llamado que el Señor está haciendo, muchas veces habrá escasez. Muchas veces no habrá tiempo aún inclusive para despedirse de aquellos seres amados. Pero Dios desea que usted le siga. Hay un versículo muy importante en la palabra que dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, mas si muere lleva mucho fruto. Si usted se rehúsa a la voluntad de Dios, entonces quedará solo. Mas si usted se rinde a esa voluntad, Dios podrá traer fruto a través de usted. Verso 23 dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron.
Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar e hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Quiero que sepa que Jesús tiene el control sobre todas las circunstancias que le pueden rodear a su vida. Él espera que usted aprenda a confiar en Él y entienda que no hay nada que le pueda acontecer a usted en su vida que Él no tenga el control. Y cualquier cosa que se permita que toque su vida, siempre y cuando usted ame al Señor, va a ser para su beneficio y para su crecimiento. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Es importante hacer un comentario en este versículo, ya que la secta de los testigos de Jehová niegan que Jesús era el Hijo de Dios, pero aún los demonios sabían esto. Pero los testigos de Jehová lo niegan. Solo quería resaltarlo brevemente para que usted comprenda quién es Jesús. Y le dice: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué ellos le dicen al Señor que si ha venido a atormentarlos antes de tiempo? Bueno, porque los demonios saben que hay un juicio final. Ellos saben que serán arrojados al lago de fuego, que es la muerte segunda, donde Satanás y el falso profeta estrenarán este lago eterno. Y después todos aquellos que no se encuentran en el libro de la vida también irán ahí, junto a aquel que ellos escogieron poner como Señor de su vida. Hoy Jesús les invita a seguirle a Él y a ir al reino de los cielos, el cual dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero usted es el que decide qué ruta quiere tomar, qué eternidad o hacia dónde quiere dirigir su alma. Si usted escoge a Jesús y este camino de servicio, entonces Jesús estará con usted. Mas si escoge otro camino, entonces el príncipe de este mundo, como dice la palabra, será su rey y usted permanecerá en ese otro reino. Entonces dice: estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Quiero que comprenda algo también acá que quiero decirles. Ya lo he predicado en otro momento, pero quiero hacer el comentario. Quiero que comprenda que dice que aquellos hombres eran personas que dice que eran feroces en gran manera. Ellos padecían locura. Hay espíritus de locura que a veces atormentan al ser humano. Sabemos que el hato de cerdos por sí solo estaba ahí, pero ellos no se precipitaron al mar. Mas en el momento que estos demonios entran a ellos, se precipitan al mar. Lo que quiero que usted comprenda es que cuando un demonio toma posesión de un cuerpo, lo puede controlar. Así sea un ser humano y en este caso aún incluso los animales. Este demonio eran unos demonios de locura, los cuales tenían a estas personas atadas por mucho tiempo. En el momento que salen de ellos, ellos van y entran en los cerdos y los cerdos pierden la razón. A pesar de que un animal tiene su instinto natural de supervivencia, vemos cómo ellos lo perdieron, así como estas personas anteriormente también se golpeaban en los sepulcros, dicen en los evangelios, y ellos no podían ser domados por nadie. Así le pasó también con los cerdos. Es importante que usted vaya viendo todos estos pequeños detalles en la palabra para que usted vaya aprendiendo y se vaya enriqueciendo con ello. Quiero que comprendan que esto es una lectura
la cual vamos llevando secuencialmente, pero también en algunos momentos vamos haciendo algunos breves comentarios según veamos importantes. Espero que usted siga, se motive y siga adelante hasta terminar esto, que le va a ser de mucha bendición. Entonces dice, y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron a todos las cosas que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaba que se fuese de sus contornos. Aquí existe una pregunta muy importante: ¿por qué esta gente, al ver que aquellos dos hombres que habían sido endemoniados y ya estaban sanos, en lugar de estar contentos porque aquellos hombres estaban sanos, ahora más bien le decían a Jesús, váyase de aquí? Yo les voy a decir a ustedes, una de las causas es porque esta gente estaba endemoniada, porque en aquel lugar o en aquel pueblo seguramente se practicaba mucho brujería, ocultismo, hechicería, invocación a muertos, a demonios, prácticas las cuales Dios prohíbe para beneficio de su pueblo, porque traen maldición al ser humano, traen ataduras, las cuales solamente el Hijo de Dios puede romper. Y esta gente, sabiendo lo que había acontecido, ellos no querían nada que ver con Jesús. Ellos querían seguir en su camino de ocultismo. ¿Cuánta gente así? Vive atormentado, vive atado, gente atada al satanismo, al ocultismo, en los cuales el mismo diablo los hace miserables, pero no quieren nada con Jesús. Así es que Jesús, dice la palabra, que se fue de ahí. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a una ciudad. Estamos ya en el capítulo 9. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificaba a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Entonces estos fariseos, al oír que Jesús le dice que sus pecados le son perdonados, ellos decían: este hombre es un blasfemo, porque solo Dios puede perdonar pecados. Ciertamente solo Dios puede perdonar pecados, pero Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros. Y para él probar que él tenía esta autoridad, les pregunta a ellos: ¿qué es más fácil decirle a alguien? Póngase a pensar usted en este momento, que alguien le diga a usted: ¿qué es más fácil que usted diga? ¿tus pecados te son perdonados? O decirle a un paralítico que se levante y ande. Ciertamente cualquier persona escogería decirle: tus pecados te son perdonados. Pero decirle que al paralítico que se levante y camine, hay que tener autoridad para poder decir eso. Y entonces el Señor les prueba que Él tiene autoridad para perdonar pecados. Llamamiento de Mateo. Pasando a Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Hay algo muy importante que quiero resaltar acá. Al igual que con Pedro, cuando el Señor lo llama, o cuando llama a los hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan, dice que ellos al instante, dejando las redes, le siguieron. En este reino Dios llama a la gente, pero tiene que tomar una decisión: o sigue en lo que está, o sigue al Señor. Entonces vemos que Mateo, el que escribe el libro, según se cree, él tenía una ocupación. Él estaba en el banco de los tributos, él cobraba impuestos, lo que llamaban un publicano. Y aconteció que cuando el Señor lo llama, él toma una decisión. Y esa es la decisión que usted tiene que tomar.
¿Quiere seguir usted con su vida en su mundo sin rumbo, sin esperanza, sin salvación? ¿O quiere rendir su vida a Dios? Jesús le invita a usted a venir a este reino, del cual Él es rey y embajador, para hacerle a usted un embajador de este mismo reino y poder expresarle al mundo a través de usted el amor y la misericordia de Dios al mundo. Es una decisión que cada persona tiene que tomar por sí misma. Sigamos leyendo versículo 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Jesús vino a rescatar a los enfermos. Si usted es una persona necesitada, si usted es una persona marginada en el reino de Jesús, usted tiene un campo. Él vino por usted para darle esperanza, para darle salvación. Ese es el evangelio de Jesucristo. Y Él le dice a los fariseos, a los religiosos: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si usted es una persona que se considera pecadora, indigna del Señor, es precisamente por usted por quien el Señor vino. Pero quiere que usted se arrepienta, como Él empezó el ministerio: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay un versículo en la palabra que dice: deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual es amplio en perdonar. Vamos a dejarlo hasta el verso 13 este video y seguiremos posteriormente con el versículo 14. Dios les bendiga.